mañana. Gracias porque nos trajiste. Sorpréndenos hoy, Señor. Síguenos enseñando, síguenos mostrando, síguete revelando a nosotros. Yo te pido, Padre, que tomes control de este momento, de esta enseñanza, y que seas tú, Señor, trayendo revelación a nuestros corazones, revelación a nuestras vidas, Señor. Que seas exaltado, Cristo. Que quites toda distracción, Señor, y abras caminos para que quienes vengan lleguen rápido, Señor, para no perderse esta información que traes tú, esta enseñanza. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la salvación. Cuando hablamos de salvación, de salvarnos de algo, generalmente se trata de ser librado de algo malo, ¿sí o no? Algo malo que nos iba a pasar. O se trata de quedar excluido de un estado o de una condición indeseable, ¿sí? Bien sea por una amenaza externa o como consecuencia de algún acto propio. Yo no sé si usted se acuerda, espero que sí, que estudiábamos en la clase anterior, en la sección anterior sobre la amartiología, que la Biblia nos muestra que el pecado surge en el corazón del hombre a partir del momento en que Adán decide transgredir la línea que Dios les había puesto como límite, violar su instrucción. ¿Sí? A partir de esa caída, ningún ser humano puede dar en el blanco. ¿Sí? Nadie puede acertar. Nadie puede decir, soy perfecto, yo estoy viviendo una vida correcta. Nadie puede vivir perfectamente. Ese es el concepto y la definición de pecado. Estamos hablando... La diapositiva. ¿Tú me ayudas? Bueno, estamos hablando sobre el concepto, ¿no? Concepto de salvación. ¿Sí? Entonces, pero lo que les acabo de decir sobre la incapacidad nuestra de dar en el blanco, ese es el concepto de pecado, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y esa es una condición que ha manchado todas las facultades del ser humano. Mi mente, mis deseos, mi voluntad, mis motivaciones, todo lo que el hombre es, está manchado, ¿sí? Y eso trae una consecuencia que habíamos visto que está descrita en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, que es: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es nuestra condición. La condición de la humanidad era ideal. El entorno era perfecto. La naturaleza era pura. Y había una íntima comunión con el Creador del hombre. Pero ese entorno, esa comunión con Dios, esa inocencia desaparecieron con la caída. Y desde entonces la condición humana está perdida, está ciega en sus delitos y pecados, nos lo dice la palabra, es culpable, está esclavizada y está moralmente arruinada, y además está muriendo física y espiritualmente. ¿Alguno de ustedes sabe que va a morir? Ok. Entonces, somos esclavos del pecado. Escribe Juan en el capítulo 8, versículo 34. Estamos moralmente arruinados, escribe Pablo en Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 18. Y estamos muriendo física y espiritualmente, escribe Pedro en su primera carta en el capítulo 1, versículo 24.
¿sí? Entonces la Biblia dice que la condición humana natural es pecaminosa y está alejada de Dios. Y no lo sabemos, muchos no siquiera tienen conciencia de eso, ¿sí? Pero entonces no nacemos buenos ni moralmente neutrales, ¿sí? Nacemos siendo pecadores y como consecuencia el destino de cada persona es muerte e ira de parte de Dios. Entonces, si usted lee Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, ese pedacito corto, ahí nos dice todo. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, uno de los grandes pensadores cristianos de la historia fue Agustín de Hipona. Vamos a hablar un poquito sobre esa perspectiva desde alguien que estudió esto, ¿sí? Él es el conocido en las congregaciones católicas como San Agustín. Su pensamiento marcó la filosofía y la teología de la sociedad occidental y de la iglesia en los primeros 1000 años del cristianismo. Agustín de Hipona, ¿sí? Este hombre en su juventud fue un hombre perverso. Fue un hombre metido en muchas corrientes filosóficas de la época. Fue un hombre que tuvo una vida inmoral. Sin embargo, se expuso a la predicación de la palabra de Dios y cuando tenía unos 28 años, Agustín de Hipona tomó una Biblia, la abrió en Romanos 11, 13, 14 y eso transformó su vida. ¿Sí? Y Agustín se convirtió. Y se convirtió en uno de los más grandes teólogos de su época y de todas las épocas. ¿Y por qué les hablo de San Agustín o de Agustín de Hipona? Porque este problema de la existencia del mal como una condición inherente en la naturaleza del hombre fue una de las cosas que él trató de estudiar profundamente en su teología, ¿sí? Entonces, Agustín obviamente comienza planteando el hecho de que Dios existe. Es un hecho fundamental, dice, Dios existe y que Dios no solamente es bueno, sino que Él es perfecto. Y ese es un punto de inicio fundamental para lo que vamos a ver, porque él decía que no podemos confundir lo bueno y lo perfecto. El hombre que Dios creó, Él lo hizo bueno. Y todas las cosas que Dios hizo, las hizo buenas. Cuando Dios termina la creación, usted se acuerda en Génesis 1:31, que dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. ¿Sí? Pero Dios no dijo que era perfecto en gran manera. Así que el hombre no fue creado perfecto, sino bueno. Y la diferencia es que para ser bueno y perfecto, usted tiene que ser Dios. Bueno, nadie, ya lo entendemos, ¿sí? Porque algo que es perfecto no cambia, es inmutable. No puede mejorar porque es perfecto, ¿sí? Fíjense que la Biblia contiene muchas alabanzas a Dios, pero en ninguna parte de la Biblia dice, Señor, tú ahora eres mejor que hace 1000 años. Eso no sería una alabanza a Dios, sería más bien una blasfemia, ¿sí? Pero si yo le digo a alguien, tú eres hoy mejor de lo que eras hace 10 años, eso es una alabanza para esa persona, ¿sí? Porque el hombre, al ser hecho bueno y no perfecto, puede mejorar. ¿Sí está entendiéndose, es cierto? Pero también puedes mejorar, porque no es perfecto. Entonces, lo primero que Agustín hace es esta distinción. El hombre fue creado bueno, pero no fue creado perfecto. El único que es bueno y es perfecto es Dios, y es un atributo único y propio de Dios, cuando estudiamos los atributos. Ahora, el hecho de que el hombre haya sido creado bueno, pero no perfecto, quiere decir también que el hombre fue creado con la capacidad de corromperse. Eso es lo primero que dice Agustín. Y lo segundo es que fue creado con libre albedrío. ¿Y eso qué significa?
Bueno, en el huerto del Edén eso significaba que el hombre tenía la capacidad de escoger a Dios o no. ¿Sí? El hombre tenía la capacidad de obedecer a Dios o de no obedecerlo. El hombre no fue creado como un robot ya predispuesto o condicionado para responder. Ahora, alguien podría preguntarse, bueno, pero ¿no hubiera sido eso mejor? Eso hubiera garantizado que el mal no se hubiera introducido en el mundo. ¿No sería eso una mejor opción? Entonces, claro que no, creo que lo entendemos acá, porque en ese caso el hombre tampoco hubiera podido amar a Dios. ¿Por qué no? Porque Dios creó al hombre para tener con él una relación de amor, y para que haya amor tiene que haber libertad y capacidad de escoger, ¿sí o no? Capacidad de elección. Para que el hombre amara a Dios tenía que ser libre, tenía que tener la capacidad de escoger. Agustín plantea entonces que Dios creó al hombre con libre albedrío y eso le da capacidad de elegir. Y esa capacidad de elegir puede usarla de una manera libre, porque es una capacidad de elegir libremente, ya sea de una mala manera o de una buena manera. ¿Sí? Y cuando el hombre fue tentado en el huerto del Edén, él actuó por amor a sí mismo, ¿sí? Para satisfacer su propio deseo. Él escogió mal, escogió muy mal, ¿sí? Pero si Dios sabía que el hombre iba a hacer eso, ¿por qué decidió crearlo de esa forma? Es la pregunta que yo creo que algunas personas se hacen. Si Dios sabía que lo iba a hacer, ¿sí? Volvemos otra vez al mismo punto. Si Dios hubiera podido crear robots, lo hubiera podido hacer. Pero no se hubiera cumplido la razón por la que Él nos creó, para tener con el hombre una relación de amor, ¿sí? Ahora hay que aclarar algo, ¿no? Dios es amor y Él no necesita a nadie que lo ame. Él no estaba necesitado de amor. Él en sí es amor, ¿sí? Pero Él en su amor crea criaturas que puedan apreciar su belleza, apreciar su bondad, que puedan apreciar su gloria y con quienes puedan tener una relación de amor. Porque Él sabe que eso es para el bien de sus criaturas. Pero para eso Él tenía que crear seres libres y con capacidad de escoger. ¿Se va entendiendo a dónde vamos llegando? ¿Sí? Cuando el tentador apareció en el huerto del Edén y lo puso a escoger entre Dios y satisfacer sus deseos fuera de Dios, Él se escogió a sí mismo. Y esto nos ayuda a entender ahora nuestro lugar, nuestra condición, y nos ayuda a interpretar esta vida temporal a la luz del bien eterno que Dios quiere para el hombre. Porque eso es lo que Dios quiere para el hombre, para todos nosotros. Un lugar eterno y bueno, perfecto, ausente completamente del mal, donde no habrá esas cosas que nosotros llamamos malas en esta vida. Allá es donde nos tiene que llevar. Y en la Biblia define eso como cielo, ¿sí? Pero nosotros no vamos a llegar a ese lugar si no apreciamos la bendición que es ese lugar. Y no vamos a alabar a Dios por su bondad si no pasamos por esta vida y entendemos ese rescate que Él está haciendo de nosotros para llevarnos allá, ¿sí? Porque nosotros no damos en el blanco, nosotros erramos, nosotros transgredimos las líneas determinadas por Dios, todos. Y hablábamos desde pequeñitos, ¿no? Somos egoístas, egocéntricos. Nacemos con eso, ¿sí? Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Estar destituidos de la gloria de Dios es lo mismo que decir que nuestras vidas van a perecer sin Dios. Pero hubo algo que Dios hizo por amor a nosotros para rescatarnos y que no tengamos que ser condenados a pasar una vida eterna sufrida separados de Él. Ese es el concepto de la condición del hombre para poder entender la salvación. Ahora vamos a entender cuál es el plan de salvación, ¿sí? La soteriología es la rama de la teología que estudia la salvación. Soteriología, eso viene del griego sotería, que significa salvación, y logos, estudio de soteriología.
Pero veamos primero qué no es la salvación para descartar de entrada esos puntos. La salvación no es entrar en una religión. Entonces me voy a meter, o sea, hay gente que dice, bueno, yo tengo la religión que mis padres me dieron, ¿sí? Y yo trato de ser fiel y yo voy a la iglesia, pero eso no se trata de la salvación, eso es religión, ¿sí? La salvación tampoco es portarse bien, por si usted lo había pensado. Obvio, nos tenemos que portar bien, ¿sí? Pero la Biblia nos dice que nosotros no fuimos salvos por hacer buenas obras, sino que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿sí? Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso lo dice Efesios 2:10. La salvación tampoco son buenos consejos. Porque hay gente que dice, bueno, yo voy a la iglesia, voy a ir a la iglesia donde me dan buenos consejos, donde me dicen que si me acerco a Dios en su palabra, yo voy a aprender cómo tener éxito en la vida, cómo prosperar, cómo tener paz. Y todo eso uno lo pudiera encontrar, pero la salvación no son buenos consejos, son buenas noticias. Y de esa buena noticia vamos a hablar ahora, ¿sí? La salvación tampoco es simplemente creer en Dios. Como creo en Dios soy salvo. La carta a Santiago, en el capítulo 2, versículo 19, nos dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Ellos saben que Dios es su creador. Los demonios saben que Dios existe. Y cuando piensan en Dios tiemblan. Porque ellos saben que hay un juicio venidero sobre ellos. ¿Sí? La salvación tampoco significa solamente saber que Dios me ama y me ayuda en mi vida, en mis dificultades. Porque es cierto, claro que sí, Dios nos ayuda, ¿sí? Verdaderamente Dios te ama, Dios me ama y nos ayuda cuando clamamos a Él. Pero esa no es la salvación. Ninguna de estas cosas es la salvación. Entonces vamos a ver cuál es el plan de salvación, cómo podemos entenderlo con base en las Escrituras. Y lo primero que necesitamos entender es que la salvación en un sentido es pasada, presente y futuro. ¿Cómo así? En el pasado, cuando Cristo murió en la cruz por mí, estoy hablando de hace 2020 y pico de años, 2000 años, Él me justificó. Y cuando Él me justificó, ahorita vamos a hablar sobre lo que significa ser justificado, Él me salvó del infierno, me salvó de la paga del pecado. Como decía Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Él me salvó. La muerte espiritual que nos condena a la separación eterna de Dios, Él me salvó ahí, me justificó, ¿sí? Eso lo hizo en el pasado. En el presente, ahora, en la medida en que Dios me va transformando, acercándome cada vez más a la imagen de Cristo y voy progresando en una vida de santidad, yo estoy siendo liberado del poder del pecado en mi vida. En el pasado, de la paga del pecado. Ahora en el presente, del poder del pecado. O sea, el pecado tiene menos poder en mí, sobre mi vida, y puedo ir viviendo mejor. Y en el futuro, en un futuro cuando ya yo entre en gloria, Dios me va a liberar de la presencia del pecado para siempre. No va a haber pecado, ¿sí? Entonces, el pasado, Dios me salvó de la pena del pecado, del castigo del pecado. En el presente, Dios me salva del poder del pecado sobre mi vida. Y en el futuro, finalmente, ¿sí? Dios me va a salvar de la presencia del pecado en mí, ¿sí? Y eso es algo que yo espero con mucho gozo. El tercer punto es la Trinidad en la salvación. En el presente, en el futuro. Dios me salva de la presencia del pecado en mí. En el pasado Dios me salvó de la paga del pecado, de la pena del pecado, del castigo. En el presente, del poder del pecado sobre mi vida. Y en el futuro, de la presencia del pecado en mí. Desaparece, ¿sí? Porque aún somos pecadores. Eso lo estudiamos en el estudio del pecado, ¿sí? Ahora, la salvación no es una obra solamente de Cristo. No es una obra solamente de Dios Padre y no es una obra solamente del Espíritu Santo. Es una obra de toda la Trinidad. Dios Padre diseñó
el plan. Cristo se ofrece como redentor y el Espíritu Santo es quien da la convicción de pecado y produce la regeneración en el ser humano. El Padre diseña, el Hijo ejecuta. El Padre diseña, el Hijo se ofrece, ¿sí? Y el Espíritu Santo da convicción de pecado y produce la regeneración del ser humano. Es la plenitud de la Trinidad en la salvación, ¿sí? Ahora, cuando Cristo no se ofrece como redentor después de que Adán y Eva pecaron. ¡Ay! Nos cogieron descuidados. No. Esa es una perspectiva humana. Necesitamos analizar siempre las cosas desde la perspectiva de Dios y entender que Cristo se ofreció como redentor desde antes de que Dios creara el mundo. Vamos a la carta de Pedro, a la primera carta de Pedro. Acompáñeme ahí para tener claro eso. Primera carta de Pedro, capítulo 1. 18 al 20. Tú dijiste, el Espíritu Santo da la convicción de pecado. Y produce la regeneración en el ser humano. ¿Sí? Entonces, si usted lee conmigo primera de Pedro 1, del 18 al 20, ¿sí? Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado a los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Sí? O sea, Él no salió a rescatarnos cuando Adán y Eva cayeron. Él ya se había ofrecido, porque entonces ¿qué implica? Que Dios sabía que Adán y Eva iban a caer, iban a pecar. ¿Sí? Ahora, dos conceptos importantes en lo que es la salvación. Siguiente punto: justificación y santificación. Voy a decirlo despacio, porque traté de aclararlo. Esto está sacado de un diccionario teológico. ¿Sí? Dice: justificación es la acción judicial de Dios en la cual, por cuenta de Cristo, a quien el pecador se une por fe, Dios declara que el pecador ya no está expuesto al castigo de la ley, sino que está restaurado y vuelve a gozar del favor de Dios. ¿Estuvo claro o hay que volverlo a decir? Ok. Justificación es la acción judicial de Dios, eso es de Strong, del diccionario Strong, en la cual, por cuenta de Cristo, a quien el pecador se une por fe, Dios declara que el pecador ya no está expuesto al castigo de la ley, sino que está restaurado y vuelve a gozar del favor de Dios. En otras palabras, cuando Cristo muere en la cruz, ese es su acto para mi justificación. Cuando Él muere en la cruz, al poner mi fe en Cristo y su obra redentora, Dios me quita la pena, me quita el castigo de la paga del pecado, que es muerte, y ahora yo puedo volverme a Dios y Dios puede volverse a mí y yo he sido justificado. ¿Sí? Vamos a Romanos, capítulo 5. Vaya a la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1. Miren lo que dice ahí. Justificados pues, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se restauró la paz, la relación con Dios. Justificados por la fe, ¿sí? Hasta que eso no se dé, yo no estoy en paz con Dios. Nadie está en paz con Dios hasta que no se dé la justificación. Literalmente la palabra de Dios dice que nosotros, antes de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador, éramos ¿qué? Enemigos de Dios. Eso ya lo hemos visto, ¿sí? La palabra es muy clara en los términos de cuál es la posición del hombre antes de estar en Cristo, antes de tenerlo como Señor y Salvador. Es enemigo de Dios, ¿sí? No quiere saber de Dios. Trata de invitar a alguien a que conozca a Dios sobre esto. No quiere, para nada. Nadie quiere que le hablen de Dios. Ahora, santificación es diferente de justificación.
Y hay dos tipos de santificación, una santificación posicional y una santificación experiencial. Creo que ese es el término, ¿sí? La palabra santo significa ser apartado. Entonces, la santificación posicional es que el día que yo recibo a Cristo como Señor y Salvador, Dios me aparta para Él, ¿sí? O sea, yo he sido entonces santificado. De ahí es que cuando Pablo le escribe a los creyentes, dice a los tesalonicenses, a los de Éfeso, dice a los santos de tal sitio, porque han sido apartados por Dios para Él, ¿sí? Y no es necesariamente que están viviendo una vida pura, como es el concepto católico, ¿sí? Pero ellos son santos en el sentido de que Dios los ha apartado para Él. Esa es una santificación posicional. Dios me dio una posición, me apartó para Él. La otra santificación de la que hablamos es experiencial, ¿sí? Básicamente es la santificación que yo experimento en la medida que voy caminando con Cristo y voy mejorando mi vida de santidad, mi vida de obediencia. Como cuando yo estoy, por ejemplo, en una escalera. Imagínense que el primer peldaño significa mi salvación posicional. ¡Tran! Dios me pone ahí, ¿sí? Ese es el primer peldaño, el día que yo nací de nuevo. Ahí, ¿cómo estoy? Justificado, ¿sí? Ahí estoy salvo. Pero yo no tengo mucha santificación, porque eso acabó de pasar ayer, ¿sí? Entonces, ahora yo comienzo a rendir mi vida a Dios. Ahora yo comienzo a conformarme a su palabra. Y ahora yo comienzo a subir la escalera. Peldaño a peldaño, camino en un proceso de santificación. ¿Sí se está entendiendo? ¿Sí? A eso es lo que llamamos la santificación experiencial. ¿Sí? Es lo que yo voy experimentando a través de mi vida. ¿Sí? Esa santificación es el proceso entonces a través del cual Dios me va transformando poco a poco, de gloria en gloria, más cerca a la imagen de Jesús. Poco a poco, unos más rápidos que otros, pero a todos nos va llevando. Se está entendiendo esa santificación, ¿cierto? La palabra de Dios dice en Primera de Tesalonicenses 4:3, miren lo que dice. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es, ¿cuál? Vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, ¿sí? Dios ya ha revelado cuál es su voluntad. ¿Cuál? Nuestra santificación, ¿sí? Si alguien pregunta, por ejemplo, ¿cómo yo sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Lo primero que tiene que preguntarse es que si está viviendo en santidad, porque esa es la primera, o en santificación, que esa es la primera voluntad general de Dios para cada uno de sus hijos, de los que estamos aquí. Santificación, ¿sí? Si yo no conozco esa voluntad de Dios para mí, difícilmente Dios querría revelarme una voluntad personal para mi vida. Porque yo ni siquiera estoy viviendo conforme a su voluntad general, ¿se entiende? ¿Sí? Vamos a comparar ahora justificación y santificación. Vamos en esos puntos. Quiero que vamos entendiendo el claro, porque ahí vamos a cerrar al final sobre todo esto, ¿sí? Justificación es lo que Dios hace por nosotros. Él nos justificó en Cristo en la cruz. ¿Se está entendiendo ahí? Y santificación, por otro lado, es lo que Dios hace en nosotros. Justificación, lo que Dios hace por nosotros. Santificación, lo que Dios hace en nosotros, ¿sí? La transformación que Dios va efectuando en nosotros, ¿sí? Pero entendamos algo, ambas vienen de Dios. Él me justifica, Él me santifica, no es mi obra. Acuérdense que nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia, ¿sí? La justificación es un hecho pasado. Cristo lo hizo en la cruz, eso ya se dio, ya me justificó, Él murió en la cruz. La santificación es un proceso que está ocurriendo
y que va a continuar ocurriendo hasta el último día de mi vida. En la justificación, Dios nos declara justos. En otras palabras, cuando Cristo muere en la cruz y Dios me aparta para Él, si eso ocurre hoy, Dios me dice, ya eres justo. ¿Sí? Si me muero, ¿qué pasa? Voy al cielo, soy salvo. ¿Sí? Pero en realidad acabo de pasar hoy. Yo todavía no soy tan santo. ¿Sí? Pero Dios ya me ha declarado justo. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Es como que el juez me dijera, sí, es verdad, usted es culpable, pero puede irse. Entonces, en ese sentido, Él nos ha justificado, ¿sí? Pero la santificación nos va convirtiendo en justos. Va certificando nuestra justificación, ¿sí? En el primer caso me declaran justo, en el segundo caso lo que me están haciendo es cambiándome y transformándome para que llegue a esa condición de justicia. ¿Sí? La justificación quita la pena por el pecado. Me quitó la paga del pecado, ¿sí? La pena que pesaba sobre mí para ir al infierno, apartado de Dios y siendo objeto de ira, la justificación me la quita. La santificación controla el poder del pecado sobre mi vida, ¿sí? Es decir, mientras más me santifico en mi vida, menos poder tiene el pecado sobre mí. Menos peco y más complazco a Dios. Entonces el pecado va perdiendo poder en mí. Se le nota al cristiano, ¿sí? Aunque nunca va a llegar al 100%, eso lo tenemos claro. Pero va a ir perdiendo poder el pecado sobre mí. Bueno, de aquí en adelante comienza la parte jugosa, ¿sí? De la soteriología. Cuando hablamos de salvación tenemos que preguntarnos cómo Dios hizo eso. ¿Sí? La pregunta... ¿Cómo salva a Dios? ¿Sí? ¿Cómo es que Dios lo pudo haber hecho? Hay 4 posibilidades. Primera, Dios pudo salvar a todo el mundo. ¿Sí? ¿Sí o no? Pregunta, ¿Dios tiene el derecho o el poder de salvar a todo el mundo? ¿Cierto que sí? Ahora, ¿eso es lo que Dios ha hecho? No, Dios no ha salvado a todo el mundo. ¿Sí? Entonces, eso no es porque Dios no lo ha hecho. ¿Está claro ahí? Esa es una corriente que se llama el universalismo. Y es que hay personas que piensan que Dios va a salvar a todo el mundo. Y eso es una herejía. O sea, eso no es aceptado como parte de la fe cristiana. Mauro. Sí, pero Él nos salva a todos. Ahí es donde vamos a entrar al tercer y cuarto punto. Pero hay un concepto de la universalidad del perdón, de la salvación, es que pase lo que pase, Dios nos va a perdonar a todos y vamos a salvarnos todos. Dios lo puede hacer, pero en su palabra ha dicho no todos. Sí, vamos a ver que no son todos. ¿Ok? La segunda posición. Dios puede condenar a todo el mundo. ¿Sí? Pregunta, si Dios condena a todo el mundo, ¿eso sería injusto? Sí. Si condena a todo el mundo. ¿Todos nos merecemos la condenación? Miren, veámoslo así, veámoslo desde este punto de vista. No puede ser injusto porque nada de lo que Dios haga es injusto. Puede ser que no me guste, ¿sí? Y yo lo llamo injusto. Señor, pero ¿quién soy yo para juzgar a Dios y conocer sus designios? ¿Sí? Pero la pregunta es si Dios ha hecho eso. ¿Dios ha condenado a todo el mundo? ¿No? ¿Cierto que no? ¿Lo mandó al infierno a todos? ¿Sí? Entonces la posición 1 y la posición 2 están eliminadas. ¿Sí? Quedan 2 posiciones que son con las que vamos a trabajar de aquí en adelante. Posición 3. Dios ofrece salvación y el hombre escoge aceptarla o no. ¿Sí? Si escoge bien, es salvo. Si escoge mal, se condena. Esa es una posibilidad, ¿sí o no? ¿Sí? La pregunta es si eso fue lo que Él hizo. Entonces vamos a tener que estudiarlo. Y la última posición, la cuarta, dice: Dios ofrece la salvación, pero no es el hombre quien escoge. Dios escoge. ¿Sí? En otras palabras, Dios mira para abajo y dice: esta gente puede que digan que pueden escogerme,
pero no me pueden escoger, yo voy a escoger a unos. Dios ofrece la salvación. Pero no es el hombre el que escoge, sino Dios. Entonces Dios dice, yo voy a escoger a unos nomás. La pregunta es si Dios hizo la tercera o la cuarta, porque debe ser una de esas dos, ¿sí? Ahora, la pregunta no es qué cree el que está enseñando aquí, ¿sí? La pregunta es qué dice la Biblia, porque eso es lo que tiene validez, ¿sí? Entonces, la posición más común en el mundo cristiano es la número 3, que Dios ofrece salvación y el hombre escoge aceptarla. Sobre esas dos posturas hay mucho debate, y hoy día puede que se quiera construir un debate aquí, ¿sí? Cuando se habla de esto, los ánimos de algunas personas se alteran. Grandes estudiosos pasan de una postura a otra. Yo antes creía que era esta, ahora pienso que es esta, ¿sí? Y obviamente sustentan sus posturas bíblicamente, tanto de un lado como de otro. Yo personalmente he tratado siempre de no decir yo estoy aquí en un lado o en otro, sino que ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Sí? Pero aún así el debate nos coloca en una de las dos posiciones, ¿sí? Entonces empecemos a ver qué es lo que Dios ha hecho, y para esto nos tiene que servir el estudio que llevamos de la Biblia en nuestra escuela bíblica, ¿sí? Y empecemos entonces a preguntarnos con base en los ejemplos bíblicos. Por ejemplo, Abraham, el llamado padre de la fe, ¿estaba buscando a Dios cuando Dios lo eligió? ¿Cierto que no? Simplemente Dios lo eligió. Josué, en el capítulo 24 de su libro, dice que Abraham servía a dioses extraños junto con su familia. Todos eran paganos, ¿sí? Y Dios se le reveló a Abraham. ¿Por qué Abraham? Él tenía un hermano, tenía un papá. ¿Por qué no le habló al hermano? Porque Dios se complació y eligió a Abraham, ¿sí? Otro ejemplo, Israel fue elegido por Dios, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué no los árabes? Porque Dios puso su amor sobre Israel. De hecho, miren lo que dice en Deuteronomio 7:7. Usted lo lee ahí para que lo tengamos claro. Libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículos 7 al 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, el rey de Egipto, porque Dios los amó. En otras palabras, Israel no tuvo ninguna razón para ser escogido, ¿sí? Y Dios dice, yo decidí amarte y te escogí. Los profetas tuvieron que llenar una aplicación para ser profetas. Amós estaba arando, si usted lee Amós en el capítulo 7, versículo 15, y Dios le dice, ven, que tú vas a ser profeta. ¿Usted se imagina que Dios le diga eso? ¿Sí? Moisés estaba en el desierto, 40 años en el desierto, va caminando y de pronto, ¡puf!, un arbusto quemándose y sin consumirse. Y ahora Dios lo elige para que vaya a Egipto. Moisés aplicó para esa posición, ¿cierto que no? De hecho, después de que Dios lo elige, Moisés le dice, no, yo no voy para allá, manda otro. ¿Y saben qué le dice Dios en Éxodo 4:11? ¿Acaso no soy yo el Señor? ¿Sí? O sea, mejor dicho, yo no te he pedido permiso, Moisés. Yo estoy diciendo que tú vas para allá y vas para allá, ¿sí? Entonces, ¿Dios eligió a los profetas? ¿Sí o no? Sí. Los gentiles, váyase a Romanos 10:20. Romanos 10:20. Los gentiles andaban buscando a Dios. Romanos 10:20 dice que Dios se le reveló a un pueblo que no lo andaba buscando, ¿sí? Carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 20. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí, ¿sí? O sea, yo fui hallado por los que no me estaban buscando, porque yo me les revelé, yo me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel, dice en el versículo 21, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor, ¿sí? Entonces, ¿quién escogió salvarnos? Dios.
Vamos a verlo claramente en Efesios 1. Carta a los Efesios, ahí adelantico. Carta a los Efesios, capítulo 1, versículos 4 y 5. ¿Están ahí? Cuatro, 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por el puro afecto de su voluntad. Entonces nos escogió Él. Vamos hasta ahí, ¿cierto? Ahora, ¿cuándo ocurrió esa salvación? Algunos pueden decir, el año pasado, hace 12 años. ¿Alguien se acuerda cuándo ocurrió su salvación? Lo acabamos de leer, Efesios 1:4. Según Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo yo había sido escogido. Tú habías sido escogido, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué yo fui escogido? No tengo ni idea ni me interesa averiguarlo, ¿sí? Solo me interesa darle gracias infinitas a Dios porque me escogió. En los tiempos de Jesús, cada discípulo podía escoger a su maestro, y si a los 3 meses ya ese maestro no me gustaba, yo podía dejar ese maestro y me buscaba otro maestro. Ahora Cristo, vaya a Juan 15, Cristo, tratando de darle a entender a ellos que la relación con Dios es distinta a los maestros que ellos estaban buscando, miren lo que les dice en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Sí? O sea, los discípulos no escogieron a Cristo. Y Él se los dice de 2 formas, ¿no? Él dice, ustedes no me escogieron. Y la otra, yo los escogí a ustedes. Y eso es lo que Dios viene haciendo toda la vida. ¿Y por qué Dios tiene que elegirnos? ¿Por qué Dios tiene que escogernos? Vaya a la carta a los Romanos, en el capítulo 3. Pablo lo tiene clarito. ¿Por qué Dios tiene que escogernos? Capítulo 3, versículo 11. 3:11. Porque no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. ¿Sí? Si usted busca este pedacito de texto en otras traducciones, en otros idiomas, dice lo mismo. No hay quien busque a Dios. ¿Sí? Nadie, absolutamente nadie. La razón por la que Dios nos escoge no es porque hay un grupito de personas que le están diciendo a Dios, Señor, yo quiero entrar, Dios, yo quiero entrar. Y Dios le está diciendo, no, usted no es de mis elegidos, nada, aquí no venga, no. Es que todos hemos dicho, allí no, por ahí no. Con ese Dios yo no quiero nada. No me vengas a hablar de Dios. ¿Usted no lo ha dicho? Yo le dije varias veces. ¿Sí? Yo no quiero nada con ese Dios. Nada, absolutamente nada. Venga, pastor, pero yo conozco una amiga que ella busca de Dios. Ella busca de Dios. Entonces, una de dos. O usted está equivocado, o Dios está equivocado, pero Dios dice, no hay nadie que busque de Dios. ¿Sí? No, pastor, pero es que yo la veo buscando y ella viene. Sí, es verdad. Pero no es que ella está buscando, es que Dios la está trayendo. Así funciona Dios. ¿Sí? Eso queda claro, es de parte de Él. ¿Sí? Y lo que esa persona está haciendo es que está respondiendo al llamado de Dios, porque Dios ha puesto en ella esa capacidad, esa gracia. ¿Sí? Ahora oigan lo que la palabra de Dios dice en relación con el hombre y Dios, ¿sí?
¿sí? De la relación del hombre y Dios, porque vamos a ver cuál es nuestra condición ahí. Romanos 5:10 dice: porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. Pare ahí. Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. O sea, no sé si se dan cuenta lo que el hombre es antes de que Dios se reconcilie con él. Enemigo de Dios, ¿sí? ¿Usted ha visto a un enemigo que quiera como sea buscar a su enemigo? El enemigo odia a Dios, ¿sí? Pero eso no es lo único que Romanos dice. Váyase a Romanos 8:7, hacia allá adelantico, ¿sí? Lo que dice refiriéndose al hombre inconverso, a su mente, a su forma de pensar. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios estas personas, ni tampoco pueden. La mente del hombre inconverso no es solamente que no se sujeta a la ley de Dios, sino que tiene una inhabilidad para hacerlo, ¿sí? Su mente está tan amarrada, tan entenebrecida, que no puede hacerlo. Y si no puede hacerlo, la única esperanza que este hombre tiene es que Dios intervenga y lo regenere. Solo Dios, ¿sí? Porque el hombre no puede, está atado al pecado, desafortunadamente. Y vaya a Romanos 7:14, allá adelantico, y mire lo que dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, ¿sí? Ahora, Cristo también habla de esto bien claro, y Él lo habla en Juan 6. Váyase para Juan capítulo 6. ¿Cómo habla Cristo de esto? Juan capítulo 6, versículo 44. Dice nuestro Señor: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrajere, y yo le resucitaré en el día postrero, ¿sí? O sea, el Padre tiene que hacer algo. Y el problema más grave todavía, porque la palabra aquí que es atraer, ¿sí? Que él no le trajere, en el griego es una palabra que se dice helkuo, que significa ser atraído con una fuerza irresistible. De modo que lo que Juan 6:44 dice aquí de parte del Señor es: nadie puede venir a mí a menos que la fuerza irresistible de mi Padre lo atraiga. Juan lo dice de otra manera en el 37. Atrás, en el versículo 37. Pero lo dice Cristo, ¿no? Juan lo escribe: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Sí? Pastor, entonces venga, si es Dios quien escoge, y eso ocurrió antes de la fundación del mundo y ya están escogidos, ¿para qué vamos a evangelizar? ¿No les suena? ¿Sí? Yo creo que la única razón sería suficiente, y es porque Él lo ordenó. Si Dios lo dice, esa para mí es razón suficiente, ¿sí? Pero número 2, ¿usted no cree que si después de que Dios nos salvó, que no lo merecíamos, que no tenía ninguna razón para Él morir en una cruz por nosotros, que no había nada bueno en nosotros, que éramos enemigos de Él, ¿sí? Y que Él pudo no haberlo hecho, ¿usted no cree que esa razón es suficiente para vivir con tanta gratitud como para ir y decirle a otros, evangelizar y completar el plan de redención de Dios? ¿Sí? Para mí eso es suficiente. O sea, yo no he predicado nunca advirtiendo que el infierno existe. Eso es un beneficio natural de la predicación, que la gente entienda para que no vaya al infierno, ¿sí? Pero yo no necesito la existencia del infierno para sentirme motivado y suficientemente agradecido para ir y contarle a otros lo que Dios ha revelado en mi vida. Honestamente, la razón primera que yo encuentro es que es tan descomunal, es tan, no sé, grandioso, monumental que Dios se haya fijado en mí y que luego Él me haya escogido para ser socio del proyecto más grande en la historia del universo, ¿sí?
Y que Él no me necesitaba, no necesitándome, Él quiere que yo lo ayude. Para mí eso es monumental, eso es, yo le entrego mi vida a Dios. ¿Sí? Yo no necesito ninguna otra motivación, ninguna otra. Que la consecuencia natural de eso es que el hombre no vaya al infierno, no vaya a la condenación eterna. Amén, gloria a Dios. Pero aun si no hubiera infierno, eso es tan enorme lo que Dios me ha dado. Yo no sé si usted lo piensa así, que yo quisiera que todo el mundo lo conociera igual, que todo el mundo lo adorara igual, que todo el mundo le obedeciera igual. Esa es mi razón primera. Además, si Dios me ha mandado a ser instrumento de salvación para alguien, pues tenemos que hacerlo. Hay una mano por allá atrás que se levantó. Ahí entramos en el conflicto que se llama el principio del debate, ¿no? Dios escoge, pero yo tengo la potestad de negarme de resistirme a eso, o Dios tiene unos elegidos que de ninguna manera se van a resistir. Y vamos a entrar en ese debate ahora. Dile, hermano. Para mí, tanto la postura 3 como la 4 tienen validez, las son unidas. O sea, porque si Dios me dio la libertad por amor para amarme, para que yo le ame, entonces yo escojo si recibo su preciada salvación, su escogencia, lo que me dice. O sea, ese gran regalo que me desde yo decido si Exacto. Esa es la postura 3. Ajá. Ahí la postura 4 no entraría porque en la 4, bueno, vamos allá para ir tocando ese punto, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ahora, entonces con todo este entendimiento claro de que es Dios quien elige, que yo no aporto nada a mi salvación, eso está ahí en ese punto, salvo mis pecados, ahí es donde surge la controversia entre las posturas 3 y 4, ¿sí? De las que le hablaba. La postura 4 es una postura que se conoce como calvinista, ¿sí? Porque fue escrita por Calvino, ¿sí? Que es un reformador de 1500, muy valioso, muy importante, un hombre que escribió mucho, ¿sí? Y esa postura calvinista declara que siendo el crédito totalmente de Dios, ¿sí? Y que el hombre no tiene ninguna capacidad de escoger, Él entonces ha atraído a un grupo y solo a esos les va a dar salvación, ¿sí? Por tanto, basados en la soberanía de Dios, que es algo que yo predico por todos lados, solo hay un grupo que Él escogió y que Él predestinó para salvación desde antes de la fundación del mundo, y el resto en justicia serán condenados. Eso es lo que se conoce como la doctrina de la predestinación o la doctrina calvinista, ¿sí? Y estos seres humanos que han sido escogidos para salvación nunca van a perder la salvación porque fueron escogidos por Dios y Dios no puede fallar, ¿sí? O sea, eso cuestionaría la soberanía de Dios. Postura número 4. La otra postura, la número 3, postura algo similar, solo que declara que Dios en su soberanía, la misma soberanía de Dios, por amor a sus criaturas, concede a todos los seres humanos una gracia previa que hace posible la salvación para todos y no de unos escogidos, ¿sí? Esta es una postura en la que declara que Dios en su soberanía, por amor a sus criaturas, concede a todos los seres humanos una gracia previa que hace posible la salvación para todos y no de unos escogidos, ¿sí? Al equipar al hombre, al ser humano, de libre albedrío, con la capacidad de responder afirmativamente o negativamente al llamado del Evangelio. ¿Sí entiende la diferencia, no?
pero sin asegurar la salvación de ninguno. ¿Sí? Esa gracia previa es universal. Cristo murió por todos, pero no es irresistible. La posición calvinista dice gracia irresistible. Esa persona va a ser salvada, quiéralo o no. La posición arminiana, que es la que se conoce como Arminio, porque Arminio fue un alumno de Calvino, pero que él dijo no, no es así. Pero a mí eso no me gusta hablar de calvinistas y arminianos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esa gracia previa universal no es irresistible, ¿sí? Y así como Dios le ha dado al hombre la gracia para escoger aceptar, en el mismo sentido le da la libertad de escoger no aceptar o no creer, ¿sí? Eso lo conoce como la doctrina arminiana, ¿sí? Esta postura dice que el hombre no puede dar el paso inicial en la salvación, a menos que sea capacitado primero por esa gracia resistible de Dios. Pero el paso final es una decisión de la voluntad humana en la que Dios nos da esa libertad de decidir y Él no interviene. ¿Sí? Por eso es una posición más común entre los cristianos. El choque para mí apareció cuando, por ejemplo, lo que te comentábamos de casos del maestro, menciona Romanos 2:15. Ahí fue que nos encontramos, pero aquí qué pasa, o sea, porque él está diciendo allí, Pablo está diciendo, serán juzgados en su conciencia. Es decir, ellos mismos a conciencia en su responsabilidad moral individual dirán, sí acepto o no acepto, fuera como... ¿Sí? Y hay varios de esos que vamos a mirar para entender ese punto, ¿sí? Entonces, una de las preguntas que más se hace la gente y a mí me han hecho muchas veces es entonces si la salvación se pierde. ¿Sí? Si una vez que tenemos la salvación en cualquiera de las dos posturas, la salvación es algo que permanece para siempre o acaso hay la necesidad de perseverar. ¿Sí? Ese es un tema bastante controversial en nuestro cristianismo actual, donde hay posiciones en ambos lados, respetables de hombres de Dios, ¿sí? Y en ambos lados hay diferentes versículos de la Biblia para apoyar la posición de cada uno. Lo cierto es que en la Biblia existe una tensión ahí entre versículos que nos afirman la promesa de Dios de salvar a todo el que cree por medio de la fe en Jesucristo, ¿sí? La salvación es por gracia, eso lo tenemos que tener claro, ¿cierto? No es algo que nosotros conseguimos por nuestras obras. Leámoslo en Efesios 2. Váyase a la carta a los Efesios, capítulo 2, para que nos quede claro ese punto. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Esa es como la promesa de Dios de salvar a todo el que cree por medio de la fe. Pero por otro lado también existen pasajes de la Escritura que nos hablan de la necesidad de perseverar para poder ser salvos. Es una verdad que es innegable y que está en las Escrituras y es como una cuerda que uno tiene que toma de un lado a otro, ¿sí? Y se jala. Hay una tensión entre esas dos verdades: la certeza de la salvación y la necesidad de perseverar, ¿sí? El problema es que hay gente que dice, no es posible que una vez que una persona se salve, pierda la salvación. No es posible. Se cierran ahí, ¿sí? Y entonces muestran varios versículos bíblicos que afirman esa seguridad de la salvación. Y uno voltea al otro lado y dice, no, sí se puede perder. Y muestran otros versículos bíblicos. Entonces vamos a revisar eso un poquito, porque hay declaraciones de nuestro Señor Jesucristo sobre la seguridad de la promesa de Dios de salvación, pero también sobre la necesidad de perseverar. ¿Sí? Entonces lo primero que yo respondo a esa pregunta cuando me dicen, pastor, la salvación se pierde, es porque eso es, para mí, frena en seco un poquito la intención de la pregunta. Miren, yo le digo a la persona, ¿cuál es la razón de tu planteamiento? ¿Por qué lo preguntas? ¿Sí? Porque después de haberle dicho a usted, mire, yo encuentro tan increíble que Dios se haya fijado en mí,
que me haya escogido para ser socio del proyecto más grande en la historia del universo sin necesitarme, que por su gracia Él me haya capacitado para no resistirme a su llamado. ¿Qué hago yo pensando si puedo o no perder eso? ¿Qué hago yo pensando si puedo o no perder la salvación? Eso no se cruza por mi mente. ¿Sí? Si a ti te dan el regalo más grande en la vida y te dan la seguridad de que es tuyo, pase lo que pase, ¿qué hago yo haciéndome esa pregunta? ¿Sí me copian? ¿Será que quiero conocer los límites de la oferta? Mostrame la letra pequeña, la letra menuda, a ver hasta dónde. ¿Sí? ¿O será que yo quisiera despreciar ese regalo y se me está dando como la idea? ¿Sí? O sea, ¿hasta dónde puedo llegar, pastor? Si yo pregunto cuál es el límite para no pecar, ya pequé. Eso es un concepto que yo manejo. ¿Sí? Y yo me preocuparía mucho por quien esté queriendo rebelarse o resbalarse en esos límites. ¿Sí? Sin embargo, dijo Dios, Jesucristo en Juan 5:24, que el que oye su palabra, usted lo lee en Juan 5:24, el que oye su palabra y cree al que le envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eso es una promesa, ¿sí? Que está en Juan 5:24. Ahora miren lo que dice Dios en Juan 10. Váyase para Juan 10, 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Sí? Eso es una preciosa promesa de Jesús, que nos habla de que nadie nos puede arrebatar de la mano de Él ni de la mano del Padre. ¿Sí está claro ahí? Pero por otro lado, tenemos versículos que el mismo Jesús dice en Mateo 10:22. Mateo 10:22, váyase para allá. Sígame en su Biblia para que usted ya anote estos versículos que le van a ayudar mucho a sostener su fe. ¿Cuál es? Mateo 10:22, que dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Sí? El que persevere hasta el fin. Eso nos habla de que entonces es necesario perseverar en la salvación. ¿Sí? En Juan 15, lo estoy haciendo pasar aquí por sus Biblias. En Juan 15 hay un versículo muy fuerte, muy fuerte. Vaya allá, no se me distraiga si usted está aquí en un estudio bíblico. Juan 15, vaya para Juan 15 y vamos a leer los versículos 5 y 6. Hay un versículo muy fuerte donde Jesús le está hablando a sus discípulos. Juan 15, 5, 6. Mire lo que Juan les dice a sus discípulos: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, o sea, ustedes son las ramas. Yo soy el tronco, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora escuchen esto: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Eso es duro, esas palabras son fuertes. Y Él está hablando a sus discípulos. En este discurso nuestro Señor habla de la necesidad de permanecer. El que no permanece en mí, dice. Y Pablo también en las 13 cartas del Nuevo Testamento hace declaraciones donde nos habla de la promesa de la seguridad de la salvación de parte de Dios sobre un cristiano. Pero también nos habla de la necesidad de perseverar. Miren lo que Pablo le escribe a los filipenses en su capítulo 1, versículo 6. Carta de Pablo a los filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
¿Sí ven, no? Hay una promesa, un compromiso de parte de Dios de que Él nos va a llevar a la madurez hasta perfeccionar la obra en nosotros, su obra en nosotros, hasta que Cristo vuelva. Dios no nos va a dejar, ¿sí? Él no va a dejar tirada su obra de habernos salvado. Pero usted váyase a Romanos, que es el mismo Pablo. Romanos 11:22. Romanos 11:22. Pablo le advierte a los gentiles, y les dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, esos son los israelitas, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Sí? O sea, él está hablando de cómo los gentiles se pueden jactar de que Israel, que era el pueblo escogido de Dios, no está en la salvación de Jesucristo, porque no todos los judíos creyeron en Jesús. ¿Sí? Pero fíjense estas palabras: pero permanece en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Son palabras muy claras para mí de la palabra de Dios, que nos habla de que si alguien no